Como hemos dicho, el techo de deuda es una cantidad máxima y ahora después vamos a analizar brevemente eso de la cantidad máxima porque es importante. Porque el techo de deuda se establece en dólares, se establece en una cantidad. Y ya hemos dicho muchas veces, y sobre todo cuando hablamos de rentabilidad y tal, ¿no? que las cosas normalmente no se pueden medir en términos absolutos, sino que hay que medirlo en términos relativos, ¿no? Entonces, Estados Unidos estableció ese techo de deuda y con ese se limita la posibilidad de pagar aquello que ya se ha comprometido previamente. Es decir, no tiene liquidez suficiente para pagar lo que ya tiene comprometido, ¿no? Entonces, hablando de historia un poco, ¿cuándo se produce o nace este límite a la deuda? Pues fijaros, nace en la Primera Guerra Mundial y nace porque la deuda se tenía que aprobar en el Parlamento de forma individual, es decir, cada deuda que se comprometía tenía que acordarse por el Parlamento, ¿vale? Entonces, llega un momento en que lo ven inoperativo y entonces para los Liberty Bonds, que son los bonos que se emitieron para la Primera Guerra Mundial, pues se estableció un límite para no tener que hacerlo de forma individual, sino que de forma global se establecía ese límite de deuda, ¿de acuerdo? Ese límite de deuda, que ya os digo, está hecho en dólares, está hecho de forma absoluta, se ha pues superado muchísimas veces. Pues claro, lógicamente, si tú pones un límite de deuda que en 1900 podía ser de 2.000 millones de dólares, pues ahora pues eso no tiene ningún sentido. ¿Qué ha ido ocurriendo? Pues que se ha ido incrementando tanto por los presidentes republicanos como por los presidentes demócratas, ¿vale? Y llegó un momento en el 2011 en que fue tal el momento de, digamos, de impasse en el que no se llegaba a un acuerdo, que incluso cuando empezó a impagarse a algunos de forma muy selectiva y haciendo muchos trucos, digamos, financieros y administrativos por parte de la administración, se empezaron a impagar algunos pagos. Standard & Poor's rebajó el rating del bono americano de AAA por primera vez en la historia, ¿de acuerdo? O sea, esto tiene unas connotaciones tremendas. El hecho de que los tipos de interés, o sea, que el rating del bono americano baje, que suban los tipos de interés, con todo lo que ya sabemos que implica la subida de tipo de interés, la bajada de precio de los bonos, en fin, las valoraciones de las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos, ¿no? Y aquí os voy a presentar lo que para mí es la paradoja y yo creo que lo que representa los gobiernos modernos, ¿no? Y es su relación con la deuda. Fijaros lo que os he comentado antes, ¿no? Hasta 1917 el Congreso debía aprobar cada deuda. Y con esta medida, ¿qué es lo que se pretendía? Se pretendía hacer más fácil el endeudamiento. ¿Por qué? Porque estaban en una situación de guerra y entonces lo que hacían era facilitar el endeudamiento. Es decir, bueno, yo no lo tenemos que hacer individualmente, sino que yo os pongo un límite máximo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues vosotros podéis ir endeudando hasta el límite como queráis. Es decir, era digamos, facilitaba el endeudamiento. Ahora, ¿en qué se ha convertido? Pues como eso se ha dado ya por hecho, como la deuda siempre es algo perenne y algo creciente, donde todos los gobiernos de todos los partidos tiran de ella, ¿qué ha ocurrido? Pues que al final lo que era un facilitador se ha convertido en un freno del gasto desmedido de los gobiernos, ¿vale? Entonces, fijaros la paradoja cómo ha convertido algo que era para facilitar en algo que lo que hace es dificultar en determinadas ocasiones la deuda de estos países. Bueno, y aquí os presento la gráfica de la deuda emitida en billones, y vuelvo a hablar de billones europeos, es decir, 12 ceros, ¿vale? Desde el año 80, bueno, pues hasta los 31,4 que estamos en el 2023, pues veis la evolución de la deuda, ¿vale? Aquí he preparado un gráfico, bueno, aquí os comento, fijaros, he buscado el gráfico
más amplio que he encontrado de la deuda, pero fijaros que se queda en el 2016. Fijaros cómo es de forma, que tiene una forma absolutamente exponencial. Claro, estamos hablando de deuda emitida en dólares. Claro, esto, ¿qué ocurre? Pues que ya sabemos que no se debe medir así. Si vemos la siguiente gráfica, vemos cómo cambia radicalmente, porque esta es la deuda expresada en porcentaje del PIB. ¿Veis? Y todo lo que era absolutamente creciente y exponencial, vemos que aquí no tiene nada que ver, no, algo que ver, pero no tiene nada que ver. Esto tiene forma de U, donde el máximo se dio, y ahora voy a hacer ese matiz, con Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? A partir de ahí empieza a bajar la deuda en porcentaje del PIB. Veis que en dólares es creciente, pero aquí es decreciente. Fijaros la importancia de expresarlo en porcentaje a expresarlo en dólares. Y curiosamente, si os dais cuenta, fijaros que tanto Reagan como los dos Bush son presidentes que han aumentado el porcentaje de PIB. Digo, por aquello de las derechas, la izquierda, el intervencionismo, la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Que pongamos todo. Aquí el presidente que sí que ha disparado la deuda en porcentaje del PIB y era demócrata fue Obama, ¿no? Es el gran artífice de la deuda americana y tiró mucho de la deuda. De todas maneras, después, ya os decía, viene Trump y esto se supera nuevamente. Y os he preparado este gráfico, este lo he hecho yo porque no he encontrado un gráfico que ocupara todo desde 1900 hasta el 2023, que es el último dato, y lo he tenido que hacer, esto lo he hecho con mis rudimentos de Python, y lo he tenido que hacer de forma logarítmica. ¿Por qué? Pues porque si lo hacía de forma normal, ¿vale? La escala normal, pues no se veía en los primeros años, solo había deuda en los años 2000, 2010, 2020, porque es tal el crecimiento de la deuda que no se veía. Entonces lo he hecho de forma logarítmica y veis que es prácticamente una línea. Es decir, cuando un gráfico logarítmico es una línea, lo que te está diciendo es que es una exponencial perfecta. Y es lo que es la deuda. Si veis, es una deuda que va creciendo de forma exponencial y no ha parado. Y si veis 2023 a 2020, que veis que hay muy poca distancia, pues son 3 años, sigue exactamente la misma línea de crecimiento de la deuda, ¿vale? Y ya por terminar, bueno, aquí os comentaba, hay varias alternativas y una de las alternativas más curiosas que plantean es la emisión, ya hemos hablado alguna vez, ¿no? La emisión de una moneda de platino de $1 billón que aumentará la capacidad de gasto del Tesoro. Bueno, esto y otras posibilidades financieras, cuando yo oigo hablar de ingeniería financiera, la ingeniería financiera no es más que buscarle truquitos, tanto financieros como fiscales. Normalmente cuando un banco te dice, no, vamos a hacer ingeniería financiera, y es que están leyendo los textos fiscales intentando sacarle los 3 pies al gato. Bueno, pues aquí un poco lo mismo. Esto es un truco. Esto si lo hiciéramos cualquiera de nosotros, a lo mejor nos metían hasta en la cárcel por usar la ley de forma fraudulenta, pero ellos se lo están planteando con una serie de expertos, ¿no? Sobre todo los que apoyan la teoría monetaria moderna y todas estas milongas, ¿no? Y aquí, bueno, pues os dejo al invitado de honor, ¿no? Normalmente de estas ideas, y es mi amigo Eduardo, que dice, hablando de que los gastos electorales, ¿no? Estas promesas que está haciendo el presidente Sánchez todos los martes, ¿no? Y que venga a tirar de chequera, ¿no? Venga a tirar de chequera para prometernos. Bueno, a nosotros quizá no, porque somos de la franja, somos blancos, tenemos entre 25 y 65 años, somos hombres y tal. Bueno, no creo que nos prometan nada, pero a los jubilados, a los menores, a las mujeres, en fin, todo. Ojo que para los Interrail reconoce como joven 30, ¿no? Años, ¿no? Bueno, sí. Es decir, con 30 años y de Interrail, en fin. Sí. Y pues bueno, esas deudas que dice Eduardo que corren a cargo del endeudamiento. Y dice, el endeudamiento no tiene por qué pagarlo nadie, porque se refinancia constantemente. Y esto, ojo, que no es la primera vez que yo lo debato, y de hecho, no sé si fue la semana pasada o la anterior, en un debate con compañeros míos de la facultad, y siguen diciendo lo mismo. Para mí, y ahora voy a decir una opinión personal, a lo mejor aquí hay alguno que piensa distinto, para mí
la deuda pública nunca se paga es una auténtica falacia. Lo oiréis y lo oiremos muchas veces repetir, sobre todo por aquellos que no sé por qué les gusta mucho la deuda, porque después el resultado que está obteniendo es que está empobreciendo sobre todo a los jóvenes. Pero bueno, que ya hemos explicado algunas veces el por qué, pero no vamos a entrar en ello. La deuda pública nunca se paga es no entender desde mi punto de vista. Y voy a explicarme. La deuda pública siempre se paga y si no se paga se entra en default, ¿vale? Con todas las consecuencias que implica el no pagarla. Porque decir que no se paga cuando se refinancia es no decir la verdad. Tú, cuando llega la deuda pública y llega su vencimiento, lo que haces es contratar más deuda pública que refinancia la deuda pública que se acaba de amortizar, ¿vale? Por lo tanto, la estás pagando. Pero, claro, la estás pagando con más deuda. ¿Qué ocurre? ¿Que puedes tirarte así hasta el infinito? Pues sí o no, porque el problema de la deuda y de quien tiene la deuda es que se pone en manos de los acreedores. Y los acreedores pueden hacer contigo lo que quieran. Porque si en un momento determinado no te refinancia la deuda, te hacen un roto, ¿vale? Y podemos sufrir. Os voy a poner 2 ejemplos para explicarlo de forma gráfica. Pensad que os vais a comprar una vivienda, ¿vale? Y contratáis con el banco un préstamo americano, ¿eh? Lo que nosotros en el curso de Edgar llamamos un préstamo PIC, ¿vale? Que solo paga intereses y se amortiza todo el capital al final, ¿de acuerdo? Por lo tanto, imaginad que os compráis una vivienda por 250.000 euros, pedís prestado los 250.000 euros, solo pagáis los intereses y imaginad que el vencimiento es a 10 años y a los 10 años tenéis que devolver los 250.000 euros. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan los 10 años, pasan los 10 años, tú refinancias ese préstamo americano nuevamente, te vuelven a prestar los 250.000 euros y tú sigues pagando solamente interés. Pero ¿qué ocurre si el banco te dice, no, ya no te lo refinancio? Te has quedado sin casa. No es gratis. No es que no se pague. Es que estás aplazando y refinanciando. ¿De acuerdo? Eso en el punto de vista privado. Y el segundo ejemplo que os quería poner, el punto de vista público. ¿Qué le pasó a Grecia? Que tuvo que bajar las pensiones públicas un 40% de golpe, que es lo que nos puede pasar. Cuando de pronto el Estado diga, no se os financia más o se os refinancia a un tipo de interés mayor. ¿Vale? Bueno, ahí estoy viendo el comentario, efectivamente. El ejemplo. ¿Qué ocurre? Pues que estamos en manos de los acreedores. Eso de que no se paga es una milonga, es una falacia. Se paga refinanciándola. Y el problema de refinanciar la deuda y de es quedarte en manos de los acreedores, tanto para la posibilidad de que no te refinancien o como que te suban el tipo de interés y lo tengas que pagar. Y te haga un roto en el presupuesto que estabas dedicando pues, a educación, a sanidad, tanto que nos gusta decir que para eso pagamos impuestos, ¿no? Pero en realidad, al final, se puede llevar una buena tajada del presupuesto público.